Bienvenidos a Plan M. Un minuto pasan de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con mucha información económica, mucha información política. Hoy de nuevo el dólar paralelo en los 15 pesos. Bajó 10 centavitos, pero está en un valor muy elevado, casi 80% más caro que el dólar oficial. Y la presidenta de la Nación sorprendiendo desde el avión con una grave denuncia en el vuelo que la lleva a Roma. Va a almorzar el sábado al mediodía con el Papa Francisco. Y Cristina, en una catarata de tweets, lo vamos a estar discutiendo en un ratito con Roberto Feletti, hombre clave del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ex viceministro de Economía, y con el ex presidente del Banco Central, Aldo Piñanelli. Pero Cristina hoy en una catarata de tweets denunciando un complot, un plan para desestabilizar al gobierno, dice Cristina, que involucra al juez Griesa a la cabeza, los buitres, todo esto es conocido, los medios, pero también a exfuncionarios del gobierno norteamericano. La presidenta diciendo que tiene información de que hay un plan para generar todo este clima de zozobra del dólar en los 15 pesos, de que faltan los dólares. Habló también de los buitres con turbinas, porque se tiró con todo contra American Airlines, la principal empresa de aviación norteamericana, que había dicho en las últimas horas que no iba a tomar reservas a más de 90 días porque no conseguía los dólares para enviar al exterior y pagar los pasajes, las reservas que le hacían acá en pesos en la Argentina. Bueno, el Banco Central salió a aclarar que esto no es así, que está entregando de los dólares también a las compañías de turismo y a las compañías de aviación. Bueno, también hay reclamos, recuerden, de las automotrices, diciendo que tampoco el Banco Central les entrega los dólares a 8.40, pero lo cierto es que Cristina enhebró todo y puso en fila a Griesa, a los buitres, a los medios de comunicación y a exfuncionarios de la administración Bush, diciendo que hay un verdadero plan de desestabilización. Cristina con todo en el avión, haciendo esta grave denuncia que en un ratito vamos a estar analizando con Feletti y con Aldo Piñanelli. A ver, Diego Genú, repasemos un poquito lo que dijo la presidenta en esta catarata de tweets, los más importantes. Tiene más de 3 millones de seguidores la presidenta, entonces es la forma que elige para comunicarse. Como no tenía la posibilidad de hacer una conferencia de prensa, se subió al tango 01 y desde el tango 01 le dio con la notebook a la denuncia esta muy grave que ahora vamos a analizar. ¿Qué dijo la presidenta vía Twitter? Sí, uno de los 39 tweets que escribió Cristina. 39, que habla de un ex secretario de Comercio del segundo gobierno de Bush, de apellido Gutiérrez, que de alguna manera habla de un plan de 5 puntos para desestabilizar el gobierno. Forma parte del estudio de la ex funcionaria Madeleine Albright, dice Cristina, y planteó directamente que la estrategia de los fondos buitres contra Argentina iban a ser los siguientes 5 puntos, que ayer lo había adelantado ya Axel Kicillof, también hablando. Es decir, Cristina bancando al ministro Kicillof con la idea de que acá hay un plan de desestabilización del gobierno y por eso el dólar paralelo se dispara a 15, o hay empresas norteamericanas que salen a decir que no les entregan los dólares. Recordemos que la otra fue General Motors. También otra empresa norteamericana diciendo no vamos a importar más desde Brasil porque el Banco Central no nos da los dólares a 8.40 para pagar esas importaciones. Ayer American Airlines, bueno, la presidenta con todo denunciando este plan de desestabilización. Sí, este plan que está escrito, al parecer, o por lo menos Gutiérrez lo escribió, según dice la presidenta. El punto 1, esmerilar y desgastar la figura de la presidenta de la Nación con ataques permanentes desde el punto de vista mediático y denuncias sistemáticas en diversos lugares de Estados Unidos y a nivel internacional. Ese punto 1, quieren desgastar la figura de la presidenta. Directamente contra ella o contra su familia, dice la presidenta. El punto 2. Nombre y apellido no. Simplemente dice que esto está en un dossier que escribió este exfuncionario de Gutiérrez, la administración Bush, secretario de Comercio, y que actualmente trabaja en el estudio jurídico de Madeleine Albright, que asesora a fondos buitres en este momento, ese estudio jurídico. Claro, pues atención que esto también se da en un contexto, Cristina, antes de poner este plan de desestabilización que supuestamente dice tienen algunos exfuncionarios de la administración Bush. Cristina está involucrando también al gobierno norteamericano, al actual,
pues está diciendo, no es casual que haya salido la embajada norteamericana, el embajador interino, a decir, miren, Argentina mejoraría mucho si salen del default, cosa que generó mucha consternación en el gobierno. Lo citaron a Kevin Sullivan a la Cancillería, le dijeron, la próxima vez que usted hable lo echamos, lo expulsamos de la Argentina, cosa que ocurre en casos de guerra o en casos extremos. Chávez ha hecho eso en distintas situaciones con algunos funcionarios norteamericanos. Pero bueno, al parecer la presidenta pisando el acelerador con la teoría del plan desestabilizador que justificaría los problemas económicos actuales. Y el punto 2, detallado también, propiciar ola de rumores para generar inestabilidad económica, impulsando ataques especulativos para minar la credibilidad y la confianza en el gobierno, sobre todo con la variación del tipo de cambio marginal o blue, que constituye un mercado ilegal promovido por cuevas financieras auspiciadas en forma indirecta por los bancos. Es decir, lo metió a los bancos. Dice, de algún lado salen los dólares para venderse en el negro, pueden ser los bancos. Sí, aparte los rumores, por ejemplo, el rumor de que la inflación está cerca del 40% también, que se difunde mucho ese rumor, es un rumor muy grave. Insisto que esto ya lo había detallado, aunque más brevemente, ayer Axel Kicillof y ahora Cristina lo explica con más detalle. Bueno, el tercer punto. El punto 3 también dice establecer una política agresiva en el mercado financiero internacional para impedir el acceso de la República Argentina a financiamiento en el mercado de capitales, tanto sector público como sector privado. Bueno, acá está claro, esto lo firmó un juez, no lo hizo a escondida, en secreto, tras bambalina. Griesa firmó un fallo que todos dicen es un muy mal fallo, pero bloqueó la posibilidad de que la Argentina pague normalmente su deuda reestructurada y además bloqueó la posibilidad de que Argentina acceda a los mercados financieros internacionales. Digamos, acá, más allá de la conspiración, esto no es que Griesa se puso una capucha negra y está tras bambalina operando contra la Argentina. Lo firmó y detrás de Griesa está la Cámara de Apelaciones de Nueva York y la Corte Suprema Norteamericana. Sí, es decir, la novedad es esto que vos mismo mencionabas, el tema del gobierno de Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos. Ya se había demostrado esa tesis en el caso de la imprenta Donnelley. Ahora el gobierno ve detrás de American Airlines también a los fondos buitres. Bueno, el punto 4, propiciar una estrategia para ganar tiempo y lograr un acuerdo favorable a los intereses de los fondos buitres en el año 2016, con un nuevo gobierno, admitiendo los deseos que efectivamente un gobierno afín a sus intereses pueda gobernar el país a partir del 10 de diciembre de 2015. Es decir, dice Cristina, bueno, lo que quieren hacer los fondos buitres es ganar tiempo, que esto no se resuelva ahora, que lo tenga que resolver en el 2016 el que venga. Ahora, ¿a alguien le cabe duda de que Argentina tiene que resolver el fallo de Griesa, que es pésimo, todo lo que quieran, pero no es el fallo de Griesa, toda la justicia norteamericana? Si en algún momento se quiere volver a emitir deuda, tanto empresas privadas o sector público, en el mayor mercado financiero del mundo, que lamentablemente por ahora no es China ni Cuba, sino Estados Unidos. Entonces la pregunta que todos se hacen acá es no si el próximo va a resolver o saldar el fallo de Griesa de alguna manera. La pregunta es si Cristina lo va a hacer. Es decir, si el gobierno, más allá de estar jugando con la pelota para la hinchada durante todo este tiempo, ganando tiempo, que puede ser una estrategia legítima, en enero encara esta solución porque venía haciendo una serie de medidas que justamente iban a buscar financiamiento en el exterior. El Club de París, el CIADI, el Power Repsol, todas medidas aplaudidas por la ortodoxia en una estrategia del gobierno. Los 9.700 millones de dólares que se decidieron pagar al Club de París, ¿alguien sabe para qué se hizo eso? Bueno, se hizo justamente para buscar después financiamiento en el exterior. Bueno, si y el quinto punto de la conspiración. Si es la estrategia de los buitres, se supone que el gobierno va a tratar de obturar esa estrategia y pagar, en todo caso, si la estrategia es que cumpla con el pago el próximo gobierno. Dice punto 5, contratar periodistas. Sí. Medios de comunicación en Argentina y otros países para atacar al gobierno y financiar directa o indirectamente a políticos y sindicalistas de la oposición para esmerar al gobierno y provocar acciones de desgaste permanente. Claro. Bueno, nombre y apellido. Bueno, lo mencionó el fin de semana la presidenta. En el caso de periodistas no, pero en el caso de sindicalistas sí. Habló de Barrio Nuevo. ¿Por los fondos buitres? Bueno, hasta en ese momento habló Capitanich de que estaban financiados por los fondos buitres. Está bien, sindicalismo, pero bueno, lo viene diciendo el gobierno, ¿no? Bueno, ok. No hablaron de periodistas. Digo, puede estar financiado, uno puede imaginar una lista muy larga de financiamiento del sindicalismo argentino y de financiamiento del sindicalismo a la política argentina, de ida y vuelta. Ahora, que los fondos buitres estén financiando a Barrio Nuevo o a Moyano, luce un tanto inverosímil. Es
el planteo, ¿no? En cuanto a medios de comunicación también mencionó la presidenta... Que están financiados por los fondos buitre. Sí, bueno, habló de Radio Buitre, ¿no? Escribió Radio Buitre, que otros la llaman Radio Mitre, y también habló, bueno, de La Nación, que había publicado esta noticia sobre American Airlines ayer en su tapa. Bueno, estos son los 5 puntos principales. El plan de desestabilización que denuncia la presidenta. A ver, la discusión tiene que ver, y ahora nos metemos con Feletti y Piñanelli para ver cómo se estabiliza justamente una situación que está bastante desequilibrada desde el punto de vista económico. Tiene que ver con que no se sabe bien cuál es el verdadero valor del dólar hoy en la Argentina. Lo explicábamos ayer y lo repetimos brevemente. La pregunta es, ¿cuál es el dólar verdadero? Es decir, ¿qué está pasando con los distintos dólares que tenemos hoy en la Argentina? Este dólar a 15, que es el dólar paralelo hoy, el dólar oficial a 8.43. Ahora, fíjate la otra placa, por favor. ¿Qué hace el gobierno? Se sienta sobre los dólares a 8.43 y no se los vende a nadie. Los 8.43, que son los dólares que tiene que vender supuestamente a los importadores, bueno, no se los está vendiendo, al parecer, a las automotrices, no se los está vendiendo a algunos agentes operadores en el turismo, y ahí está la discusión. ¿Será ese el dólar verdadero que el Banco Central está retaseando para no perder reservas? ¿Será ese dólar más la inflación transcurrida desde enero? Es decir, 8 pesos más 20% según el INDEC, más 28% según el INDEC de Macri, es decir, entre 9 y 10 pesitos el dólar verdadero. ¿Será el dólar al cual le vende a los ahorristas la AFIP a 10,10? ¿Será el dólar al cual le vende a los turistas que se van al exterior a 11,30, el dólar tarjeta más el 35%? ¿O estará por acá el dólar que usan para fugar, ya sea los que tienen guita en blanco, 13,50, o los que tienen guita en negro, a 15 pesos? Yo les decía que depende mucho de las expectativas. No es solamente una cuestión de la competitividad, si Argentina está cara o barata en dólares, sino las expectativas. El dólar tal vez podría estar, qué sé yo, abajo de 10, perfectamente. El dólar paralelo, si hubiese confianza en la política económica y en la economía. Ahora, tampoco está tan claro que pueda estar muy abajo de 10 cuando uno ve los pesos que hay circulando en la economía versus las reservas que hay en el Banco Central, y eso te da una relación de 14. Es decir, si se quisieran canjear los pesos que hay circulando por las reservas en el Banco Central, eso te da 14. Eso hace 2 años y medio daba 4 pesos. Había más reservas que el tipo de cambio oficial, que estaba en 4,20. Es decir, había un respaldo. No es solamente tener confianza que le creamos a la política económica, sino que en países como la Argentina, que no tienen una moneda fuerte, y en general pasa eso en los países latinoamericanos, hay que tener los dólares respaldando esa moneda. Y hoy hay pocos dólares y muchos pesos para respaldar. Pero bueno, ahí está la discusión. Tiene que ver con estas cuestiones económicas, tiene que ver con dónde pones la tasa de interés, porque la tasa de interés la tenés en 20% para un plazo fijo. Y en cambio, el que apostó al dólar paralelo hizo 50% de ganancia en 9 meses. Entonces uno se pregunta, ¿el propio gobierno, al no subir la tasa de interés, está alentando la dolarización? ¿Está premiando a aquel que apuesta al dólar en vez de aquel a que apuesta al peso? Bueno, son las discusiones que se dan. ¿Tiene que ver con esas cosas, esas discusiones económicas, o tiene que ver con un complot? Que puede ser, que es la otra lo que plantea Cristina y lo que volvió hoy a insistir Kicillof. Acá, olvídense, no tiene que ver ni con la tasa de interés, ni con el 40% de inflación, ni con que el 40% de inflación te genera todo el tiempo atraso cambiario, ni con que hay una desconfianza muy grande en el peso, por eso se fugan a cualquier tipo de dólar. Sino que tiene que ver, todo esto está armado por los buitres, por Grisa, por la embajada norteamericana, por algunas empresas aliadas a la embajada norteamericana, que están creando este clima artificial de zozobra que no tiene, según la presidenta, bases serias en la economía. Vamos a discutir este tema con Feletti y con Aldo Piñanelli. La ley de abastecimiento y el dólar blue se adueñaron de la agenda de la economía. Después de una maratón en el Congreso, el kirchnerismo logró aprobar con 130 votos un paquete de leyes que pretende controlar a los monopolios y defender a los usuarios. En el debate en diputados, la ultracristinista Diana Conti afirmó que la ley resistida por todo el empresariado busca ponerle límite al afán de lucro desmedido de los acopiadores. El ministro de Economía lo desmintió y dijo después que era una locura pensar que el gobierno se va a llevar los granos de los hilos. Sin embargo, Axel Kicillof denunció un plan de los fondos buitre para condicionar a la Argentina. Ataque contra la moneda, ataque a la presidenta,
impedir el pago local de los próximos vencimientos, bloquear el financiamiento de la Argentina en cualquier otro mercado. Uno de estos puntos de los fondos buitres coincidió mucho con las declaraciones del agregado comercial de la Embajada norteamericana. Kicillof atribuyó la escalada del blue a la ofensiva de los holdouts, que busca generar pánico en la población para forzar una devaluación. Según el ministro, también la Embajada de Estados Unidos conspira contra el peso argentino. En un escenario de estancamiento con alta inflación, la presidenta y su funcionario preferido viajarán a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU. Kicillof tiene una agenda de reuniones en la que incluye al financista húngaro George Soros. ¿Volverá el ministro con alguna solución de Estados Unidos para aplacar las aguas en el escenario doméstico? Bien, ya estamos con Roberto Feletti, ex viceministro de Economía y actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, un hombre clave en la Cámara del kirchnerismo, y con Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central, obviamente los dos economistas. Feletti, ¿qué está pasando con la economía? ¿Hay un complot? ¿Hay sectores que quieren desestabilizar financieramente al gobierno? Y lo que sorprende es, y lo hemos vivido, digo, en un contexto donde, por ejemplo, en la convertibilidad, eran desequilibrios tremendos, infinanciables, insostenibles, y nadie hacía los planteos que hoy se escucha el gobierno. Digo, si nosotros miramos de acá hasta fin del 2015, Argentina tiene 12.700 millones de dólares de vencimientos, incluyendo 6.300 del Bodén 2015, el bono, que está cotizando no a precio default, por eso sorprende que un agregado de la Embajada norteamericana diga eso, sino que está cotizando a 92% de paridad. Tiene un superávit que va a cerrar este año probablemente con 6.000 millones de dólares, un poco más. Proyecta un superávit de 9.100 millones de dólares para el año que viene, con un crecimiento moderado. Digo, hay dólares suficientes para importar lo que hay que importar y hay dólares suficientes para cumplir los vencimientos de deuda. No estamos en una situación de estrés cambiario de tal magnitud que pueda haber un crack cambiario. Esto es lo que sorprende. Y el otro caso que sorprende en esa discusión es que efectivamente ha subido el desempleo del 7,2 al 7,5, el gobierno tuvo medidas para eso, ninguna empresa reclamó el subsidio a los salarios, y sin embargo se puso el problema del desempleo a punto tal de que un sindicalista dice el país va a estallar. Cuando un sindicalista dice el país va a estallar, ¿por qué lo dice? Digo, en un contexto donde el desempleo es la mitad de lo que era en la convertibilidad, por ejemplo. Entonces me parece que hay cuestiones en las cuales la presidenta y el ministro de Economía ponen el foco y tienen razón, es la economía tiene todos los dólares que necesita para importar y para cumplir sus compromisos de deuda. ¿Le faltará el shock de inversión necesario para relanzar el crecimiento? Podemos discutirlo, y hay distintas fuentes de financiamiento, la multilateral, que también aparece bloqueada. Argentina arregla con el CIADI para destrabar créditos en el Banco Mundial y se demora. Digo, tenemos la bilateral con China y tenemos que ver, bueno, si las empresas vuelven o no a los mercados. Pero quiero decir, no hay una situación, es cierto que la economía se ha desacelerado desde un momento muy alto, el año pasado llegamos a mucha potencia en los bienes de consumo durables, pero la realidad es que no estamos en una situación ni de estrés cambiario violento, como hemos vivido otras veces, ni de un desempleo galopante, ni de una carencia de dólares monumental. Digo, entonces sorprende semejante, si pudiéramos discutir el tema económico en ese plano, estaríamos mucho más tranquilos todos. Ahora, tratemos de discutir el tema integrándolo a Aldo Piñanelli. No? En todo caso, ustedes son los economistas. Bueno, ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo? Y me gustaría el diálogo. A ver, el gobierno está teniendo dos desequilibrios muy importantes en lo económico. Primero, que se triplicó el déficit fiscal en relación al año pasado, y esto está presionando sobre la política monetaria, porque hay que emitir dinero para cubrir ese déficit. Luego el Banco Central tiene que salir a aumentar el stock del EVAX, y eso está presionando sobre el mercado. Inflación, déficit fiscal, emisión monetaria. Del otro lado hay un problema serio de disponibilidad de dólares para la actividad económica. El Banco Central, al perder el Banco Central las herramientas de controlar la emisión monetaria y la política monetaria en sí mismo, porque del lado del Ministerio de Economía no hubo ninguna respuesta a las medidas que tomó correctamente en enero el Banco Central, como es un verdadero plan de estabilidad, nunca se hizo. El Banco Central se refugia ahora en la posibilidad de mantener las reservas
del Banco Central en un mínimo de un rango de 28.000 millones de dólares. Y no suelta los dólares. No, pues yo estoy en la actividad privada actualmente y las empresas no tenemos, mis clientes y mismo uno que está en la actividad, no tenemos normalmente el acceso al mercado oficial. Si uno quiere pagar un vencimiento financiero por alguna deuda privada, le va dando a cuenta gotas el Banco Central los dólares, el resto hay que ir al contado con liqui. Lo mismo pasa con las importaciones. Esto está presionando al contado con liqui, porque eso es un mercado blanco y transparente, no es el blue. Es decir, los que fugan a 13,50. Y a través de los bonos o de los... y la pregunta es si las empresas que compran dólares a 13,50 después lo van a trasladar a los precios, lo cual hace... Bueno, de hecho hay una presión... Un escenario de más inflación. ¿Qué pasa eso? O sea, si vos sos una industria y tenés que pagar 13,50 para pagar tu capital de trabajo, vas a tratar de cubrirte en los precios, porque no sabés en qué momento el central te va a poder dejar girar los dólares al dólar oficial. Así que esos son dos problemas estructurales hoy de la economía argentina que el ministro no admite. Yo creo que la gestión de Kicillof es un gran fracaso. Esto lo estoy estudiando históricamente. Hasta ahora no encontré un periodo de más fracaso que el de Kicillof si comparamos en qué estado agarró Kicillof la economía, que era un crecimiento del 3,5% el año pasado, una inflación del 25%, un déficit fiscal del 2% del PBI, reservas en el Banco Central que daba un equilibrio entre base monetaria y reservas del orden de los 6 pesos. Y hoy, bueno, si comparamos todo eso, hay caída de la actividad, caída del empleo, caída del salario real, caída de la inversión, más inflación, más déficit fiscal, menos reservas, y hay un gran deterioro. Yo creo que el ministro tendría que ser un poco más serio. Una cosa, bueno, la Presidenta de la Nación hará su esquema político haciendo la denuncia, tendrá o no sus pruebas, pero que el ministro le eche la culpa de su fracaso macroeconómico a terceros, me parece que es una excusa. Usted que dice nadie que le el va a tema del creer. plan desestabilizador no sirve como argumento para explicar inflación, recesión, sí, claro, o dólar a 15. Porque, ¿sabés lo que pasa? Que el problema ya estaba antes del 30 de julio, que fue el día en que se rompió la posibilidad del acuerdo, ¿no? Sí, más allá, con los fondos buitres. Con los fondos buitres, más allá de las razones por las cuales el gobierno tomó la decisión de no solucionar el problema. El problema ya venía de antes. Obviamente que el problema de los buitres aceleró el problema, pero yo creo que tenemos, de una vez por todas, la Argentina se merece una discusión en serio del tema económico. Acá hace falta un verdadero plan de estabilidad económica. Tampoco se necesita un ajuste tan severo como otras veces. Ahora vamos a preguntarle a Feletti, no sé, ¿qué opina de lo que planteaba? A ver, ¿Falta un plan? ¿No hay plan para volver a crecer? Cada vez que hablamos de plan de estabilización y ajuste, por suerte en estos 11 años no tuvimos ninguno. Y a la gente la ponemos muy nerviosa con eso. Digo, yo lo que creo es que, primero, las importaciones no se están derrumbando, las importaciones no se están derrumbando y se accede al mercado de cambio a 8.45. Estamos logrando sostener... sostener... ventanilla porque yo no accedo. Bueno, pero estamos, no ha caído el nivel de importaciones. No ha caído el nivel de importaciones, sino... un 10%. No ha caído tanto, no. Segundo punto, el déficit fiscal obedece a que estamos impidiendo que la energía se pague a precios internacionales para la industria. Es decir, todas las medidas que se toman es para favorecer a la industria. Que alguien pueda importar a 8.45, que pueda tener energía desvinculada del precio internacional, y eso se hace para proteger el empleo. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una corrección brutal, obviamente produciríamos una caída del nivel de actividad, produciríamos un proceso de deterioro mayor del empleo. Digo, esto es lo que el gobierno impide. Y además, cuando uno pregunta, ¿faltan dólares para qué? ¿Para dolarizar ganancias o para que la economía funcione? Por eso yo arranqué diciendo, podemos pagar los servicios de deuda, podemos importar. Ahora, ¿qué es lo que hace falta de más dólares? ¿Dolarizar ganancias? Digo, porque la realidad es esa. La realidad es que hoy el gobierno está sosteniendo el nivel de actividad y está sosteniendo los vencimientos de deuda sin que eso implique un desbalance monumental. Digo. Ahora, ¿por qué la gente tiene la impresión de que
de que esta economía está rara, digamos, ¿no? Porque no está permitido comprar dólares. La inflación está en el 40%. Pero no está permitido comprar dólares para ahorrar. Digo, el problema es la dolarización. Digo, como era en el 2007 o como era pero ahí en el 2008. Sí, pero tenías un nivel de salarios. Pero perdóname. Uno va a Uruguay, va a Brasil, va a Chile. Esta economía funciona de manera rara. La economía arrancó en el 2003 de una economía sobreajustada en lo externo. Sí. Hoy estamos en una economía sobreexpandida, es una economía que el año pasado tuvo un nivel de expansión alto. Pero supongamos que el kirchnerismo logra, a través de una fórmula que obviamente esta economía no puede crecer si no tiene dólares. La pregunta que tenemos que hacernos los argentinos es por qué esta economía, ni bien le falta un poco de dólares, no podemos crecer. Es porque ninguna economía hoy en el mundo sin dólares puede crecer. Para una economía de tamaño medio tan importante, que no faltan los dólares para importar lo que hay que importar, ni para pagar los servicios de deuda. Faltan dólares para dolarizar ganancias. Esta es la discusión de fondo y por eso la presidenta plantea esto. La discusión es esa. Parece que cuando en la economía faltan dólares para que alguien pueda transformar sus ganancias en dólares, anda todo mal. Esta es la discusión. Y no es eso. La economía argentina es rica, es compleja, es el país número 25 del mundo por tamaño de su economía. Tendría que tener más capacidad de autogenerar su propio desarrollo. Y esta es la discusión que está en el centro de la escena hoy. Porque si no parece que si no tengo dólares para lograr que me sobra un peso y lo transformo en dólares, sobre todo en el sector empresario, no hablo de la gente común, hablo del sector empresario, bueno, entonces ya está todo mal. Bajo la inversión, subo los precios. ¿Cómo se explica esto de que el que ahorra en un banco tiene 20% en pesos en un año y el que juega al dólar gana 50% en un año? O el que tenía dólares en una caja de ahorro en el banco tuvo 30%, que es lo que subió el gobierno al dólar oficial. Porque el problema es... El dólar oficial subió 30%, el plazo fijo es 20% y el dólar paralelo subió 50%. El problema es medir el precio de la economía por el dólar blue. Digo, bueno, mirámoslo por el dólar oficial, subió 30% de principio de año el dólar oficial. O el que compró los bonos de YPF, que los promocionaron tanto, sí, 19% anual en pesos. El que se quedó con sus dólares depositados en el banco, hoy tiene 30% más que lo que subió el gobierno en dólar oficial. Están mirando al que compró midiendo estos 6 meses. El que se quedó con los dólares el año pasado no le fue así. Digo, durante mucho tiempo vos ganaste... El año pasado subió 30% el dólar oficial. Respecto del tipo de cambio, durante muchísimos años vos ganaste 10 o 11 puntos. Dejabas la plata en el banco, te pagaban el 10, 12 y ganabas 10%. Digo, la realidad es que nosotros, y este es el problema de la discusión en la Argentina, que cualquier insuficiencia de dólares, vos lo decías, parece que dentro de poco vamos a tener que volver a la convertibilidad. No podemos emitir un peso si no tenemos un dólar guardado en el Banco Central. Y esto es grave para una economía tan grande. Es grave. Hoy ya emitieron 14 pesos por cada dólar que hay guardado en el Banco Central. Pero la economía no se ha desmonetizado. Seguimos teniendo el mismo nivel de base monetaria del 10%. Los coeficientes de monetización de la Argentina son la mitad de los de Brasil. ¿Por qué? Porque habrá un empresariado en Brasil que valora el real. Digo, eso también hay que discutirlo. Piñanelli, a ver, tenemos un riesgo, no sé, Feletti dice que la gente sigue apostando al peso, digamos, la gente sigue confiando en el peso. Yo lo que sigo diciendo es que no estamos en niveles de monetización... pero para que la gente lo entienda, ¿qué significa? ¿Que la gente quiere más pesos? A ver, lo que digo es que el volumen de pesos que hay hoy en la economía argentina no es distinto al que había en la convertibilidad o en otros episodios históricos. Es un 30%, la totalidad de pesos en los bolsillos, en los bancos, en cualquier lado, es el mismo 30%. O sea que se puede seguir emitiendo pesos sin problema. El nivel de pesos se mantiene igual hace 3 años, digo. No, te pregunto eso, ¿no? Por eso. Bueno, el problema de la demanda de pesos, es quién repudia los pesos. Obviamente, yo le digo a una persona común, no es la discusión. La discusión es quién piensa que todo peso que me sobra, o cómo mido la ganancia, tengo que hacerlo en dólares. Ese es el problema serio. Piñanelli. Bueno, acá el problema es que lamentablemente el gobierno está cometiendo un pecado original que aumenta la circulación de pesos y la velocidad del dinero en la economía que nadie quiere para ahorrar o reservar, entonces se va al dólar. Ese es un problema. El otro problema es que el gobierno ha expandido los distintos agregados monetarios. Acá hay un problema de demanda de pesos, pero por ejemplo, la base monetaria, que hoy es aproximadamente el 11% del PBI, en la convertibilidad era del 10-11%, porque tenía demanda. Hoy el peso no tiene demanda, pero hay LEVAX, que son pesos que también se emitieron y el central la tiene que pagar la tasa de interés,
que ya son más de la mitad de la base monetaria. O sea que en realidad, si sumamos, porque la gente no va a entender. Bueno, no podemos tan técnicos, y bueno, ni siquiera entienden los dirigentes políticos que están acá en el piso. Lo que digo es, están discutiendo con una especie de... No, ¿por qué no explicamos una cosa muy simple? A ver, en este camino, ¿vamos a una devaluación o no vamos a una devaluación? Sí, ya está, la devaluación, 13,50 si querés comprar un dólar para pagar importaciones. ¿De qué estamos hablando? Ya está, la devaluación ya está implícita. Tenemos 55 mil millones de dólares que se pagan a 8,45. El mercado ya está devaluando y es imposible hacer costos a 8.50, 8.40, lo que está el dólar oficial. Estamos ante una situación límite con un gobierno que no tiene la menor idea de cómo salir de la situación, pero ni la menor idea, están en el día a día buscando culpables. Mañana va a ser Barrio Nuevo, pasado Maximiliano Montenegro y pasado Lo Piñanelli, porque decimos tales cosas. La realidad es que estamos ante una situación sumamente complicada, la gente lo sabe, la gente en la calle, los empresarios, y el gobierno no tiene ni la menor idea de cómo se sale, con un equipo económico que nos está usando de conejita de Indias, y el único sector que teníamos serio, que era el Banco Central, que está rezagado, y la única herramienta que le quedó al Banco Central es tratar de que no baje de 28.000 millones de dólares de la reserva, por lo cual pisa los dólares. Entonces, estamos en una situación muy complicada, el gobierno vuelve a errar el diagnóstico, busca responsabilidad en terceros, somos el único país de América Latina, fuera de Venezuela, que tenemos este tipo de problemas. Todo el resto de los países latinoamericanos no saben qué hacer con los dólares porque sobran. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de anunciar que va a continuar por mucho tiempo con la tasa de interés bajísima del 0%, y Argentina no lo está aprovechando. Entonces lo que necesitamos es un gobierno que madure, un gobierno que tome un buen diagnóstico y tratar de llegar lo mejor posible a diciembre del 2015. Si no, esto va a ser muy traumático y el costo lo está pagando la gente común. Felipe. Los dólares sobran en el mundo, pero las economías desarrolladas no se reactivan. Digo, este cuento de que está la tasa baratísima, sobran dólares, ahora las economías desarrolladas están planchaditas, o sea que algo pasa porque los dólares no le llegan a la gente. En segundo lugar, al pueblo, para que compra. Pero además, lo que yo digo, concreto, real, es 400.000 millones de pesos. Esta es la base monetaria. Es mucho poco para un país de 40 millones de habitantes, 400.000 millones. El 10% del producto es mucho poco. ¿Por qué no hay demanda de pesos? Si la gente compra, consume, aparte, es cierto que el nivel de actividad está estancado, pero está estancado desde el 1.000.000 de autos, 1.600.000 lavarropas, el año pasado se creció, 3 millones de televisores. Digo, el gobierno está trabajando sobre eso. Ahora, el gobierno también quería resolver, ya que, y tomamos lo de Aldo, bueno, queremos resolver el frente externo. El gobierno venía arreglando Club de París, con un criterio muy lógico que era, vamos a pagar más si llegan inversiones, arregló Ciadi para destrabar los créditos del Banco Mundial, que era un pedido de los Estados Unidos, arregló Repsol para mejorar las inversiones en YPF. No es real que el gobierno desconoce. Ahora se topa con Griesa, y lo hemos discutido hasta el hartazgo, y se topó con Griesa. Ahora el gobierno venía arreglando el frente externo, y el dato más importante es que el BODEN 2015, un bono interno, cotiza a precio de paridad de 92%. Porque se usa para dolarizar, sí, para pero si todo el mundo, comprar en pesos el BODEN y que el año que viene... Sí, pero si todo el mundo pensara el año que viene que Argentina no paga los 6.400 millones de dólares, si estuviéramos en esa situación de catástrofe, cotizaría a precio de default. ¿Cómo el agregado de la Embajada Americana habla de default cuando un bono de la Argentina no cotiza a precio de default? No cotiza, sino si todo el mundo pensara que el año que viene Argentina no tiene los dólares para poner 6.400 millones de dólares, 6.361 millones de dólares, uno sobre otro, la cotización del bono se derrumbaría. Así que todo el mundo piensa que Argentina va a pagar y todo el mundo sabe que Argentina tiene los dólares para funcionar. No puede haber un problema, más allá de una cuestión ideológica, un problema de mala praxis. Uno sabe que el cepo al dólar se puso para pagar la deuda. Es decir, Cristina pagó 20.000 millones de dólares de la reserva. Quedamos con reservas muy flaquitas, que no se las venden solo al que no puede, al que quiere ahorrar, sino no se las venden al que quiere importar insumos. Pero porque Cristina cree que manejar una economía es pagar la deuda. Perdóname, si las importaciones, eso es lo único que te hace funcionar una economía. En el año 2009. Por eso se compra el BODEN en 2015. Pero perdóname, en el 2009 las importaciones cayeron un 26%. Cristina va a vender la Quinta de Olivos, pero va a pagar el BODEN en 2015 en octubre del año que viene. Ahora, que la economía funcione es otra cosa.
pero la economía ha funcionado durante 10 años de estos 11 y ahora no está creciendo tanto, digo, porque si no parece que esto, nosotros gobernamos hace 11 años, hicimos crecer el país, bajamos el desempleo del 21 al 7,5 y resulta que ahora no tenemos ni la menor idea qué hacer. No es así. Les hago una pregunta. Tuvimos la reestructuración de deuda más exitosa de las otras dos anteriores. Les hago una pregunta más. ¿Qué hacemos con la inflación? Porque la devaluación, olvidémonos del dólar, no existe más el dólar. Ahora, 40% de inflación, 35% de inflación, los pesos se devaluaron 35-40%. El peso lo devaluamos 35% este año, o 40%, como dice Macri en la Ciudad de Buenos Aires. ¿La ley de abastecimiento es para luchar contra la inflación? La ley de abastecimiento lo que apunta es a mejorar las condiciones de mercado, para que el mercado sea un mejor asignador de recursos. Eso es lo que apunta. Que no haya renta monopólica y que la pyme no tenga dónde financiarse, tiene que financiar a la gran empresa para que podamos defender al consumidor. Digo, ese es el objetivo de la ley. Eso también fue un debate absurdo. Nadie dijo que nunca el gobierno fue a los campos a sacar los silobolsas. Hoy lo desmintió Kicillof. Pero jamás pasó eso. ¿Quién dijo eso? No, jamás pasó. Jamás hizo eso el gobierno. ¿Por qué estamos discutiendo eso si en 11 años de gobierno nunca lo hicimos? Y porque tampoco dijeron que iban a poner cepo al dólar, porque tampoco dijeron que iban a devaluar, porque muchas cosas que han pasado en los últimos tiempos que se dijo que nunca se iba así, y nunca lo habían hecho, con Kirchner nunca se había hecho. Digamos, ahora está ocurriendo. El cepo al dólar, el devaluar. La regulación cambiaria le permitió a Argentina, frente a la falta de dólares, la gente no sufrir una crisis. Recordemos qué pasó cuando faltaron dólares en la Argentina. Se asaltaban las reservas del Banco Central y había una mega devaluación donde el pueblo la pagaba. Recordemos 2001-2002, 94-95, que para sostener la convertibilidad había 18,6% de desempleo. Recordemos 89-90. Gracias a que hay regulación cambiaria, y los trabajadores me pueden estar escuchando, no tuvieron un sablazo de mega devaluación sobre sus cabezas. La mega devaluación ya se hizo, el dólar hace un año valía la mitad de lo que vale hoy, así que íbamos por un camino sin demasiado retorno para la Argentina en lo económico. Somos la segunda economía más alta en inflación, ya la economía está en recesión. Hace falta un nuevo diagnóstico, nuevas medidas, porque si seguimos despilfarrando el gasto público, seguimos sin poder capturar ahorro e inversión en la Argentina, va a ser muy difícil salir, ¿no? Va a ser un ciclo muy negativo de la economía. Gracias a los dos, Feletti, gracias por estar esta noche en Plan M. Gracias, Piñanelli. Piñanelli anotado en la lista de la conspiración. Estoy en la conspiración. Si alguien dudaba, después lo que lo va a decir esta noche Piñanelli, de la mega devaluación que se produjo para que el peronismo vuelva al poder. ¿Puedo decir algo sobre Piñanelli? Fue un gran presidente de Banco Central. Aparte con Feletti somos amigos. Fue un gran presidente de Banco Central y defendió a la banca pública y al país de la dolarización. Y ahora con Massa perdió el rumbo. No sé qué está, y se puede equivocar, con Massa perdió el rumbo. Vamos volando un minuto de tanda y cuando volvamos vamos a discutir un poquito de esto de complot, de conspiraciones, de la economía y de la política. Ya volvemos, no te vayas. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales, ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Varonil viste a Maxi Montenegro. Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia.
Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo en nuestros hipermercados. 18 cuotas sin interés en muebles de interior y jardín. Y además, LED TV 39 pulgadas Full HD de Ewo a 5.499 pesos. Y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Y también, aprovecha en Hiper y Market. 4x3 en gaseosas. Este fin de semana, vení a Carrefour. En Plan M ya está con nosotros el diputado de la coalición cívica UNEN, Fernando Sánchez. Gracias por venir. ¿Qué tal? Néstor Pitrola, diputado del Frente de Izquierda, y el diputado del Frente Renovador, Oscar Martínez de Santa Fe. Gracias a los tres por venir. A ver, ¿qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? Digo, hubo algunos sectores de la oposición que terminaron ayudando al kirchnerismo a tener el quórum para aprobar la ley de abastecimiento. Sí, el que más ayudó, que no se sabe si es de la oposición o es del gobierno, es Martín Insaurralde, ¿no? Que ella se daba por supuesto su pase al masismo. No solo dio quórum, que lo hicieron también otros opositores, sino que además votó a favor de la ley de abastecimiento. Es la segunda votación en la que acompaña al gobierno, la otra había sido la del canje soberano. Bueno, se supone que va a quedarse dentro del Frente para la Victoria, ahora, o por lo menos desde el Frente Renovador le salieron a pegar muy duro. Darío Justosi, que ya sabemos que es su enemigo íntimo, de interna, es otra cosa. Martín Redrado también, que eso dijo, sorprendió, eso sí, sorprendió. Si es más de lo mismo, que se quede en el kirchnerismo. Es decir, que no vaya al Frente Renovador. Sí, bueno, mientras coquetea con Scioli y con Massa, Insaurralde juega con Cristina. Sí, digamos, por ahora, un poco el sin resumen. fisuras, Sí. ¿no? Muy claro. Votó, primero dio acuerdo, después votó a favor de la ley de abastecimiento. Y estos dos personajes, dos dirigentes de la Sota y Rodríguez, también pusieron sus diputados, 7 diputados, 2 de la Sota y 5 de Rodríguez para el quórum. Después votaron en contra, pero le dieron el quórum al kirchnerismo, que logró el quórum con 139 votos y finalmente aprobó la ley con 130. Bueno, Fernando Sánchez, hay una conspiración, digamos, hoy la presidenta está en este momento rumbo a Roma, en el Tango 01, está viajando con toda la primera plana del gobierno, ¿no? Y todos los que estuvieron en Argentinos Juniors casi. Van Zanini, sí, va Parrilli, sí, los ¿qué dirigentes, más? ¿no? ¿Qué más? Bueno, va Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, Patricio Musi, el intendente de Berazategui, está Parrilli, Zanini, que no acostumbran Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados. Julián Domínguez, que estaba el sábado, Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto y después 2 diputados de la Cámpora, Guado de Pedro y el Cuervo Larroque. Una comitiva muy amplia para ir a ver al Papa el sábado. Bueno, y Cristina desde el avión diciendo acá hay un complot, una conspiración. El dólar a 15 responde a esto. Embajada de Estados Unidos, buitres, bueno, parte de la oposición, los medios de comunicación. Bueno, que están desestabilizando directamente al gobierno. Es decir, vuelve la teoría de la cuestión destituyente, ¿no? A ver, nosotros ayer lo decíamos, por lo menos yo lo dije en mi intervención en la Cámara. En toda economía siempre hay determinados intereses o sectores que pujan por llevarse alguna ventaja en el medio del normal funcionamiento y en el medio del planteo político que hace una determinada administración. Ahora, ya cansa la presidenta echándole la culpa a todos, ¿no? Y además cansa convirtiendo a todos en parte del mismo complot encima. Unifica cosas que ya no tienen nada que ver. Ayer escuchaba a la presidenta del bloque de la mayoría decir la izquierda con la sociedad rural, nos quiere hacer pelear con CAME, también nos quiere hacer pelear con la sociedad rural. Digo, nosotros estábamos tratando de discutir un tema que era serio, una herramienta que se suponía que tenía que ayudar a algo que ellos no logran, que es que la economía empiece a funcionar. Vos bien lo decías, funciona muy rara la economía argentina. En segundo lugar, yo no veo complot de ninguna embajada con ningún país de la región. Entonces, ¿por qué con la Argentina? ¿Por qué debería estar habiendo un complot contra la Argentina? No, mira, la presidenta y Néstor Kirchner tuvieron que afrontar, cuando asumieron el gobierno, muchos problemas. Ahora, hubo un problema que no tuvieron que afrontar, que era la inflación. Es decir, la impericia del gobierno creó la inflación. Y la necedad del gobierno negó la inflación y por tanto la inflación cada vez es más alta. Todo el mundo sabe que cuanto más negas el problema, menos lo solucionás. Creo que todavía no se animan a mencionar la palabra inflación. Entonces, no. La presidenta tiene que sentar a su ministro, a su gabinete, cosa que no hace desde hace años, yo creo que no lo hizo nunca, a pensar cómo se salen de los problemas que cada vez son más serios. Por lo menos hoy Feletti y en sus discursos de ayer empezaron a reconocer, es cierto, tenemos problemas con empleos, que son de los más graves que tenemos, ¿no?
tenemos problemas con la inflación, tenemos problemas con el tipo cambiario, tenemos problemas con la producción y tenemos problemas con la relación entre el gobierno y los distintos actores de la economía. Ya dejemos de lado la política, ¿no? Entonces me parece que se tienen que sentar a solucionar eso. Si no, van a ser protagonistas de un nuevo ciclo, es decir, de una nueva crisis. Pitrola, no me diga que va a venir a apoyar la embajada norteamericana usted, a decir que no está en el complot. No, sí, quiero focalizar en un punto. Bueno, fuera de esa pantomima de la izquierda con la sociedad rural, el Partido Obrero pega el gran salto justamente por ser una izquierda autónoma, cuando el gobierno quería las retenciones para pagar la deuda y la sociedad rural y la mesa de enlace del capital agrario para quedársela a ellos. Quiero focalizar en esto. La presidenta hizo algo clásico de los gobiernos que van a echarle la culpa al pueblo que demanda, a los trabajadores que luchan, a intimidar políticamente con esto del estallido social. Se agarró una frase de un viejo burócrata sindical que es Luis Barrio Nuevo. Sí, que hay que aclarar. A ver, brevemente, ¿qué dijo Barrio Nuevo hoy? Fue contundente, categórico. Barrio Nuevo diciendo que él no había hablado de saqueos. Sí, muy gráfico siempre cuando habla de Barrio Nuevo. Y utilizó una metáfora, ahí está. Tengo la cola limpia y nunca hablé de saqueos, dijo, y bueno, lo que comentó es que en realidad la presidenta había dicho que con 25% de inflación estallaba el país. Claro, el tema del estallido social. Entonces, es una intimidación. Los trabajadores que salen a luchar porque tienen despidos, los gremios que salen a una huelga porque quieren reapertura de paritarias, los que salen porque el impuesto a las ganancias le está cortando el poquito que respiran, porque el salario que llega a una canasta familiar te lo cortan con el impuesto a las ganancias. Es un ataque a la lucha popular. Esto es típico de los gobiernos que marchan, después lo tenés a Bernie, ley antiterrorista, ley antimanifestación, los gobiernos que marchan a un estado de excepción. Yo creo que la desestabilización es la crisis. La crisis capitalista, la descarga sobre el bolsillo popular, 42% de inflación. Y hay algo cierto, ayer Feletti reconoció mejor que hoy en la Cámara, dijo hay escasez de dólares. Está quebrado el Banco Central, como resultado de un gobierno que en una década dejó fugarse 100.000 millones de dólares. Y ahora, por única política, tienen pedir de rodillas un rescate del capital financiero internacional, que como siempre te van a pedir que tragues toda la cicuta, que el dólar se devalúe donde se tenga que devaluar, levantar el cepo, es decir, este es el punto de la crisis. Esa es la desestabilización y eso es la tendencia a la devaluación monetaria y al rodrigazo en el que estamos metidos en este momento. ¿Se escucha bien el micrófono de Pitrola? ¿Se escucha perfecto? Bueno, no, pues si no se había escuchado, traduzco lo que había dicho Pitrola. Puro relato, dijo Pitrola, en síntesis. Estaba preocupado por si se escuchaba o no. Y leyes ficcionales, Maxi. Ficcionar un canje soberano que no sirve para nada porque nadie lo va a agarrar, y ficcionar una ley de abastecimiento que había una más dura que no la aplicaron, van a combatir la inflación con esto, es pura estética. El diputado Martínez, del Frente Renovador. ¿Cuál es la interpretación que hacen desde el espacio de Sergio Massa? Bueno, la verdad que ver el Congreso y el Frente para la Victoria acompañando a este ministro que ha demostrado incapacidad, como bien señalaba Piñanelli, a mí me hace recordar al flautista de Amelín. Y todos yendo hacia el precipicio producto de la impericia y la incapacidad de este hombre. Yo coincido con Pitrola y no me echo de izquierda, en que efectivamente aquí el gobierno trata de construir un relato donde dice una cosa y hace otra. Y en realidad esto quedó demostrado ayer, discutiendo una ley de abastecimiento que no solo es la réplica de una propuesta legislativa de hace 40 años. La ley de abastecimiento, cuando se dictó en el año 74, fue producto de que había un real desabastecimiento. Aquí hay otra intencionalidad de parte del gobierno, que es controlar los precios, creyendo que va a resolver el problema de la inflación de esa manera.
Y en este relato trata de buscar un culpable y pone en cabeza de los empresarios la responsabilidad, tratando de disimular el verdadero responsable, que es el gobierno. Ahora, explíquele al empresario que tiene que soportar un 60% de incremento en los combustibles, producto de la gestión de Galucio, o explíquele al empresario que ve que administra aerolíneas, un funcionario nacional que le ha hecho poner al presupuesto nacional 3.400 millones por el déficit que generan administrando, que va a ser este gobierno el que va a tener la capacidad de analizar costos, de analizar ganancias, de analizar utilidades, de analizar insumos y de establecer cuánto es lo que uno debe acaparar o cuánto es lo que uno debe tener para lograr un verdadero abastecimiento. Diputado Martín, usted fue muy categórico, dice, nos están llevando al precipicio, muy categórico. Ahora, Insaurralde va a ser la estrella del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires porque no solamente dio quórum, sino que votó a favor de la ley de abastecimiento. Insaurralde es parte del Frente para la Victoria. Ahora uno percibe en el Frente para la Victoria que sí existe el látigo y la chequera. Existe. Hay muchos de los legisladores que participan del Frente para la Victoria. Yo no puedo creer, por ejemplo, Omar Perotti, de la provincia de Santa Fe, de una provincia industrial, que ahora se haya convertido en un discípulo de este kirchnerismo que quiere controlarlo todo, que ha destruido la industria automotriz, porque de verdad que yo disiento con Feletti, a pesar que lo respeto, de que no es cierto que no hay problema de empleo en Santa Fe. Tenemos 15.000 suspensiones, vamos a perder miles de puestos de trabajo. Y este es el Estado que va a regular con estos funcionarios. Yo le puedo asegurar que no tiene ninguna capacidad de hacerlo, y cada vez que ha hecho, esas intervenciones han perjudicado a las economías regionales. Le doy un ejemplo concreto: el sector cárnico ya tuvo que padecer las regulaciones de Moreno. Significó la pérdida de 5.000 puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe. En todo el país 15.000, se cerraron 150 frigoríficos. Esa es la manera de regular. El trigo, te puedo asegurar... Sí, también, me hace toda la lista de todos los sectores que intervino Moreno. No encontrás un gringo que se atreva a sembrar una hectárea de trigo mientras este gobierno funcione. A ver, Fernando Sánchez... ¿Cuál es la estrategia de Cristina? ¿Hacia dónde va Cristina? Porque muchos dicen, bueno, está haciendo juguito ahora para la hinchada política, está conservando el poder, que es difícil en Argentina, con el peronismo de un lado y del otro, conservar el poder, y en enero, bueno, resuelve el tema de Griesa, los buitres, y consigue unos dólares para llegar... Decía Piñanelli, va a volver el peronismo, está el peronismo en el gobierno. Está y va a volver. Está el peronismo y va a volver, es una cosa rarísima, de los dos lados del mostrador. También es una forma de enloquecer el sistema republicano, sí, ¿no? Esto de que un día son oficialistas y otro día son opositores y entonces están los dos lados del mostrador, sí, es una cosa muy loca. Así como han enloquecido, yo lo decía también ayer, enloquecieron la economía, las reglas básicas de la economía enloquecieron. Uno puede tener distintos planes. Pero ahora, ¿hay sectores que están jugando acá cuanto peor, mejor? En la Argentina y en todo el país siempre hay sectores que plantean ese tipo de cuestiones. Ahora... yo creo que la mayoría de la Argentina productiva no está jugando a eso. Porque además en estos años, inclusive en los primeros años de Néstor Kirchner, vieron que se podía progresar. El otro día, ayer por ejemplo, y Cristina nos quiere enfrentar a los argentinos y nosotros no nos vamos a enfrentar. Nos decía, CAME está a favor, entonces llevaban a la gente de CAME para que nos diga que estaban a favor del proyecto. La verdad que yo estuve en el encuentro anual de CAME. Y cuando nosotros hablábamos con la gente de CAME, lo único que pedían era volver a lo básico, tener crédito barato y tener trabajo. Recién Feletti hablaba, no existe el crédito en la Argentina. La presidenta no está proponiendo las herramientas elementales para que la gente con su laburo haga progresar la Argentina. No es así. Mira, fundió el sector que es mundialmente reconocido en la Argentina como el más competitivo, que es el agropecuario y el agroindustrial, y derivado de eso el metalmecánico. No es solamente el automotriz, fundió el metalmecánico de Santa Fe, exportaba, generaba trabajo, generaba tecnología e innovación, lo mató. A ver, Pitrola... No sé qué está haciendo la presidenta, tu pregunta, sí, no tengo idea qué está haciendo la presidenta. Juega al poder y nada más. La Argentina tenía la posibilidad
de salir de la cuestión de los ciclos, que se estudia en todo el mundo, porque la Argentina vive de ciclos de 10 o 12 años. Sí, se le acaban los dólares, pero crisis, por Dios, vuelven a entrar los dólares, a lo crecen. mismo. Pitrola. Yo te respondo la pregunta. ¿Cómo lo vemos nosotros? Después de la derrota electoral de octubre, que además fue el resultado político de que han estallado todas las contradicciones de la década. Manifestadas en la inflación, en la caída de la actividad, llevamos 13 meses de caída industrial. Ya en octubre se pasó la factura de esto. La única idea ha sido volver al mercado internacional de deuda. Que era la idea que tenía el gobierno la primera parte del año. Entregaron hasta la madre, que es el libreto con lo del CIADI. Dice, resolvimos el CIADI, dice Feletti. Son 22.000 millones de dólares que va a pagar los juicios. Claro, empezaron pagando 500, pero ¿sabés qué deuda? Resolvimos el Club de París, 9.700 millones, una deuda que se duplicó. Le indemnizamos a Repsol, que vaciaron todo. Es una cosa demencial con el petróleo. 10.000 millones de dólares, que serán 11, 12 con intereses. Y han fracasado en este rumbo. Y ese rumbo tiene como garantía vaca muerta. Es una idea fija. Kicillof hablaba muchísimo. Ya el otro día habló nada más que media hora, cuando nos convocó a todos los presidentes del bloque. Menos todavía, 20 minutos. ¿Qué dijo? Vaca muerta. Voy a seguir con los precios cuidados, lo cual es un ridículo. ¿Para qué querés ley de abastecimiento si vas a seguir con los precios cuidados? Que son 200 precios cuidados y 10.000 descuidados, que son los que garantizan el 42% de inflación. Dijo vaca muerta. Esta es la idea. Y por eso el 60% de aumento en los combustibles. Incluso Aranguren, el presidente de Shell, el gran enemigo del kirchnerismo, festejó el precio de los combustibles hoy, pero aclaró, a $1 de 8.40. Si mañana el dólar está, como dice Piñanelli, que tiene razón, la devaluación está en marcha, es algo decidido por los grupos económicos y la banca, el dólar está a 11, los precios internacionales del combustible garantizados en el surtidor van a ir al dólar de 11. Y esa es la garantía de la entrega de vaca muerta a las distintas multinacionales. Este es el único curso que tiene el gobierno y es un curso de endeudamiento, de devaluación y de ajustes. Nosotros planteamos una política opuesta a 180 grados en ese punto, que se revise la deuda externa. Y tiene que sostener poder, porque además necesita impunidad penal. Me quedé sin tipo. Respecto a eso, en octubre dicen que Vudú puede ir a indagatoria por la causa de enriquecimiento ilícito con el juez Ariel Lijo. Cada vez está más complicado, digo, ya es la otra causa importante, no es solamente la de Chicón. Ahora, exactamente, digo, la presidenta y el gabinete, las principales figuras del gabinete tienen que sostener poder para sostener impunidad penal. Se van a convertir en diputados o en senadores para tratar de patear para adelante sus causas penales. Les va a costar mucho, porque en estos 11 años hicieron desastre. Y pasa lo siguiente, Maxi, con este gabinete puede durar un año más. Del acto de Máximo en Argentinos Juniors se deduce que va a gobernar el grupo íntimo de la presidenta, van a tratar de subsistir hasta el 2015. Bueno, es muy importante que toda la dirigencia política juegue, digamos, a extender los horizontes, ¿no? Desde el punto de vista económico, para que se pueda llegar a diciembre del 2015 de la mejor manera. ¿Hay sectores que están buscando adelantar los tiempos políticos? Porque Cristina está teniendo victorias políticas. Para nada. Lo que es necesario es que el gobierno escuche. Y de verdad que la Argentina tiene un enorme futuro. Y de verdad que nosotros tenemos una actitud propositiva. Y de verdad que reivindicamos una etapa de esta historia donde la Argentina transitó por el camino del crecimiento y del desarrollo. Nosotros vimos la expansión del sector automotriz, vimos el crecimiento de las maquinarias agrícolas, el crecimiento de la fabricación de motos, del sector de las concesionarias de autos que efectivamente llegaban a los sectores medios de la Argentina. Pero para eso es necesario tener equipos y un programa económico. Por eso el Frente Renovador tiene a Labaña, a Peirano, a Redrado, a Delgado y a Piñanelli. De trabajadores en negro. Y nosotros vimos el sobreprecio de la obra pública en la historia. Algunos no lo vieron. Las fuerzas políticas podrán presentar. Gran parte se fue por ahí también. Hay que ver todo. Gracias a los tres. También todos pasan el aviso. Cada uno sobre el final. Quería el diagnóstico, pero todos hacen también pasar el aviso. Gracias a los tres por estar esta noche en Plan M. Vamos volando a una tanda cortita. Ya está llegando María O'Donnell al aire del Canal 26, tanda y nos despedimos, no te vayas.
Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Calzado de seguridad ATT, zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Despertá cada mañana como si hubieras dormido en la tranquilidad del campo. Fabricio Miers. Descanso natural. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Álamos, saber elegir. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. 0 pesos el costo de instalación, más TV digital, más internet, más telefonía, más Wi-Fi. Y por 3 meses te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital, más Movie City Pack, más Telecentro Play. Con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell con sus 50 minutos. Nosotros nos reencontramos mañana como siempre, viernes, noche de picada, aquí en Plan M a las 9 como siempre. Chao, pásenla bien. Get up on it like this.